Ministerios Ebenecer presenta la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos hoy a ti con un corazón agradecido, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos y poder reunirnos, Señor, constantemente en tu casa para poder alabarte, adorarte, derramarnos en amor a ti, pero a la vez, Señor, para poder escuchar tu voz, para poder recibir un mensaje tuyo, Señor, que nos instruya, que nos dé conocimiento, pero sobre todo que nos imparta vida. Así como está escrito en tu palabra, que el hombre no vive solamente de pan, sino que vive de todo rema que sale de tu boca. Así hoy te pedimos, por favor, envía ese rema que brote de lo profundo de tu corazón y que salga de tu boca y que llegue al corazón de tu pueblo por medio, Señor, de la predicación de tu palabra, de tal manera que podamos dar el fruto que tú esperas de nosotros. En el nombre de Jesús te agradecemos también por el apóstol Sergio Enríquez, por su familia, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, te rogamos que llegue hasta ellos una palabra de bendición, que llegue hasta ellos, Señor, el amor tuyo, Señor, tanto para bendecirles como también para que ellos puedan ser instrumentos de bendición para otros. En el nombre de Jesús, por favor, derrama la unción de tu Espíritu Santo en esa forma pentagonal, una unción apostólica, una unción profética, una unción evangelística, una unción pastoral y una unción magisterial, para que podamos nosotros ser edificados, ser equipados, Señor, conforme a lo que tú has establecido en tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Bien, quisiera platicar con usted de varias cosas que realmente no sé por dónde empezar, pero tal vez a manera de introducción yo quisiera hacer un breve recordatorio de varios temas que nuestro apóstol nos ha estado predicando en las últimas semanas, y como él mismo lo ha mencionado, prácticamente todos los temas conforman un todo, conforman un solo tema, de tal manera que nosotros necesitamos, como le dijera, entrelazar todos estos pensamientos y vamos a obtener una riqueza espiritual impresionante. Pero quisiera tal vez empezar por recordarle algo que seguramente usted ya lo sabe. Quizás otras personas pensarán que nosotros lo decimos solo como una frase aprendida, pero no es así. Realmente lo que quiero empezar recordándole es que la venida del Señor está muy cerca, que Cristo viene pronto por su amada, y que muy pronto nos vamos a encontrar con Él en las nubes, y allí será el momento en donde cada uno de nosotros será presentado ante el tribunal de Cristo y recibirá cada uno conforme a su obra. Entonces, cuando vemos todo esto, bueno, desde luego tantos acontecimientos, tantas cosas que nos conducen y nos permiten asegurar de tal manera que el Señor viene pronto. Entre tantos acontecimientos, yo quiero recordarle algo que nuestro apóstol estuvo enseñando y que también el pastor Willy estuvo recordando el viernes anteayer. Y es como hay una operación de error en todo el mundo, hermano, que han logrado cambiar la forma de pensamiento de la humanidad entera. Nuestro apóstol lo explicaba, y es parte de lo que mencionaba también el pastor Willy, cómo existe esta cuestión llamada la ventana Overton, en donde prácticamente siguiendo unos cuantos pasos, no solamente logran convencer a la gente de que algo malo es bueno, sino que aún llegan a legalizarlo
y a condenar al que se oponga a aquella forma de pensamiento. Sin embargo, nosotros debemos considerar muy seriamente que, como ha dicho nuestro apóstol, esto es la antítesis del arrepentimiento. Porque usted sabe que el arrepentimiento no consiste necesariamente en llorar. El arrepentimiento, según lo indican los diccionarios bíblicos, proviene de una palabra griega, que se dice metanoia, y que metanoia quiere decir un cambio en la forma de pensar, pero desde luego en un sentido positivo. Ahora, en este proceso que acabamos de mencionar, también es un cambio en la forma de pensar, pero de lo bueno hacia lo malo. Es una involución, por eso decíamos, es la antítesis del arrepentimiento. Y entonces, por medio de eso, aquí le quiero relacionar otras cosas también, porque aquí es donde tenemos que considerar el tema de la estatua que soñó Nabucodonosor. Una estatua cuya cabeza es de oro, el pecho es de plata, las piernas son de bronce y los pies de hierro mezclado con barro cocido. Y como nuestro apóstol nos ha enseñado, si bien es cierto, lo hemos explicado a veces desde el punto de vista de 4 imperios mundiales que han dominado en la tierra a lo largo de la historia, también tenemos que ver que cada uno de estos imperios tenía una característica particular, ministradas por potestades espirituales. Y si bien es cierto que aquellos imperios fueron cayendo uno tras otro, las potestades espirituales a las cuales prácticamente ellos les abrieron las puertas permanecieron. Y en este tiempo final se están conformando como una sola entidad que vendría a ser la estatua, y eso es con lo que nosotros estamos batallando. Y entonces nosotros vemos ahí cómo hay una confusión, hay una tolerancia, hay una cultura ministrada por diferentes maneras, y que, hermano, eso es lo que se está tratando de ministrar. No se está tratando, eso es lo que le están trasladando al mundo, cambiando su forma de pensar para que a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno. Y no voy a poner ejemplos porque yo creo que son bastante obvios y quiero centrarme en esto. Pero entonces, volviendo al punto, la venida del Señor está cerca. En el mundo hay una operación de error que está ministrando la antítesis del arrepentimiento, de tal manera que la gente ha cambiado su forma de pensar, y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero ahora resulta que nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos, porque nosotros, si bien es cierto, estamos en este mundo, no somos de este mundo. Pero aquí nos encontramos con un problema. No somos del mundo, pero el tema que nuestro apóstol ministró acerca de aquellos discípulos que no entendieron el mensaje que el Señor les predicó, hermano, eso me ha tenido a mí bastante preocupado. Por todos nosotros, ¿verdad? No voy a negar que por mí mismo primeramente, ¿verdad? Pero por todos nosotros, porque entonces aquí el problema es que si nosotros no entendemos el mensaje del Señor, somos vulnerables a la operación de error que hay en el mundo entero. Y, hermano, incluso es lamentable ver cómo iglesias cristianas han sido envueltas en esa operación de error. No solamente en el ecumenismo, que supuestamente es una cuestión de religiosidad y todo eso, sino que incluso en cosas, hermano, tan terribles que de veras da vergüenza. Es impresionante cómo iglesias que se dicen cristianas, y bueno, nuestro apóstol ese día me parece que presentó incluso fotos de ministros que los oyen miles de personas y que están apoyando conciertos que están a todas luces apoyando la inmoralidad desde cualquier punto de vista. Entonces, si la iglesia, si los creyentes no entienden el mensaje del Señor, son vulnerables a la operación de error.
Y entonces eso nos conduce a pensar que es de urgencia nacional, como diríamos comúnmente, ¿verdad? Es de vital importancia, pero sobre todo es urgente que haya una administración en nuestro entendimiento. Que no solamente escuchemos un mensaje, que no solamente lleguemos a la iglesia como una costumbre, como una rutina, aunque nunca debería ser así, sino que lleguemos a la iglesia con el propósito de entender lo que el Señor nos quiera hablar, independientemente del vaso que Él use para trasladar su mensaje. Lo que nosotros necesitamos es entender el mensaje. Pero vuelvo a la carga, si los más connotados que estuvieron caminando diariamente durante 3 años y medio con el mejor maestro que jamás haya estado sobre la tierra, ¿cómo estaremos nosotros? Que para empezar, el que le habla definitivamente no es el mejor maestro que haya podido estar en la tierra, ¿verdad? El Señor, hermano, Él nos hace bajados a todos, ¿verdad? Pero para seguir, tampoco somos los más connotados entre los discípulos del Señor. Tampoco nuestro nombre va a estar escrito en los cimientos de la ciudad santa. Tampoco somos de los que caminaron con Él y lo vieron dormir, lo vieron comer, lo vieron reírse, lo vieron hacer bromas y ponerle apodos a los discípulos. Nosotros no vimos eso. Entonces, ¿cómo andaremos, hermano? Ahora, pero bueno, el punto entonces que yo quiero platicar con usted es que entonces necesitamos, pero de veras, hermano, así en calidad de urgencia, una administración a nuestro entendimiento. Porque el problema entonces no está tanto en el maestro. Porque el Señor, hermano, repito, Él nunca dijo una palabra equivocada, Él nunca dijo un mensaje fuera de tiempo. Él era el maestro perfecto y no le entendieron. Entonces el problema no era en Él, no era el maestro, el problema no era el mensaje, el problema era los que recibieron el mensaje. Y entonces tiene que haber algo que nos permita a nosotros también recibir el mensaje y entenderlo. Porque de lo contrario, hermano, estamos en serios problemas. Entonces yo quisiera empezar leyéndole estos versículos, aunque solo quiero extraer un pensamiento de aquí para luego ministrar el aspecto que quiero enfocar. Dice Mateo capítulo 13, versículos 10 al 12, aparecen acá en la pantalla, pero vamos a leer un par de versículos más en un momentito. Dice, y acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Mire, hermano, mire qué cosa más tremenda esta. Solo déjeme leer el versículo 12 y le hago énfasis en esto. Porque a cualquiera que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, mire, hermano, definitivamente esta es una de las respuestas más extrañas que el Señor pueda dar. Porque para empezar, hermano, ¿cómo entender, cómo explicar que a unos Dios les permite entender, conocer los misterios del reino y a otros no? Parecería una injusticia. Parecería como que si Dios no quisiera salvar a todo el mundo. Porque entonces alguien diría, pero entonces, Señor, ¿por qué no se lo explicaste? Y parte de la explicación a esta última pregunta vendría a ser lo que dicen los siguientes versículos, del 13 al 15, en donde dice, por eso les hablo en parábolas. Oiga esto, porque viendo, no ven. Insisto, es una respuesta rara. Viendo, no ven. Y oyendo, no oyen. Mire qué ilógico para la mente humana, qué ilógica esa respuesta. Ahorita vamos a tratar de explicar. Y dice, ni entienden.
Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír, oiréis y no entenderéis. Es justamente lo que estábamos mencionando. Gente que oye un mensaje, gente que oye una predicación, una enseñanza, una profecía, pero no la entendió. Hermano, es que, insisto, quiero hacer énfasis en esto. Estamos en serios problemas si no entendemos. Por eso es urgente que entendamos. Y entonces dice: al oír, oiréis y no entenderéis, y viendo, veréis y no percibiréis. Oiga esto, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Ahí está el problema. El problema, insisto, no está en el maestro, el problema no está en el mensaje, el problema está en la condición del corazón del pueblo. El corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrado. Y oiga esto, no sea que vean con los ojos y que oigan con los oídos y que entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Como diciendo, miren pues, si ellos entienden el mensaje, el resultado es que se van a convertir. Y como resultado de que ellos se conviertan, yo los voy a sanar. Entonces por eso les hablo en parábolas, para que no me entiendan. Porque si no me entienden, tampoco se van a convertir. Y entonces tampoco voy a tener que sanarlos. Por eso le digo, mire qué respuesta tan extraña. Por eso, hermano, eso tendríamos que explicar muchas cosas que no es el tema en este momento. Pero por eso, de veras debemos considerarnos bienaventurados. Que un día oímos un mensaje, un día oímos una palabra, una profecía, tocó lo más profundo de nuestro corazón y entendimos que necesitábamos ser salvos de nuestros pecados y le abrimos nuestro corazón al Señor y aquí estamos. No porque hayamos sido merecedores de algo, no porque hayamos sido los más inteligentes, sino sencillamente porque Él nos concedió entender los misterios del reino. Y entonces aquí yo quiero resaltarle algunas cositas, porque yo quiero que usted note solo a manera de enfocar un aspecto, pero no quiero detenerme tanto ahí. Yo quiero llamar su atención a esto. Resulta que aquí habla de 5 cosas. Dice, voy a resaltar solamente las acciones, los verbos que dicen acá. Entonces dice, no sea que vean con los ojos, que oigan con los oídos, que entiendan con el corazón, se conviertan y finalmente que yo los sane. 5 cosas que definitivamente esto tiene que ver con cada uno de los ministerios y lo que imparten, lo que ministran cada uno de ellos. Los ojos, creo yo, que están íntimamente relacionados con el ministerio profético. Los oídos están relacionados con el ministerio del maestro. El entendimiento está relacionado con el ministerio apostólico. La conversión, el arrepentimiento está relacionado con el ministerio evangelístico, y la sanidad, la restauración, el cuidado de aquellos que se convirtieron es tarea del pastor. Entonces, aquí definitivamente están enfocados los 5 ministerios. Pero yo quiero hacer énfasis en que es lo que estamos hablando, en el entendimiento. No tanto enfocándome en la función apostólica, porque es lo que yo le decía, que el entendimiento está relacionado con el ministerio apostólico, sino quiero enfocar el entendimiento precisamente por la forma como empezamos a platicar, que necesitamos una administración a nuestro entendimiento, para que el mensaje verdaderamente cause un efecto en nosotros, que no seamos alcanzados por la operación de error, sino que podamos dar el fruto que Dios espera, y cuando Él se presente y nos llame a rendir cuentas, nosotros salgamos aprobados, que no nos alejemos avergonzados de Él en aquel día, sino que escuchemos una voz que nos diga: entra en el gozo de tu Señor. Amén. Ok, entonces dele un aplauso al Señor, ya que veo que tiene deseo de hacerlo. Entonces,
Esta palabra que aquí se traduce entendimiento o que entiendan con el corazón, note que no es entender con la mente. Porque en la mente alguien puede entender algo y en el corazón no. Mire, por ejemplo, el pastor Willy, voy a tomar nuevamente el ejemplo del pastor Willy del día viernes. Él hablaba de la gente que fumaba. Y él decía, ¿cuántos de los que están aquí fumaron en algún momento? ¿Y sabían que era malo? Sí, sabían que era malo. Lo entendían, con su mente natural entendían que era malo fumar. Pero de todos modos fumaban, porque en su corazón no lo entendían de esa forma. Entonces, la clave aquí está en el entendimiento. Ahora, no quiero hacer tampoco énfasis en las palabras originales porque no quiero aturdirle con tanta información, solo quiero resaltar estas cosas. Entonces, el entendimiento, aparte de lo que ya le dije, que necesariamente tiene que haber una ministración apostólica para que el entendimiento rinda frutos. Me llama la atención, yo solo quiero mostrar, tal vez leerle aquí unas notitas. Y le voy a mostrar unas imágenes que yo le pedí a mis hermanos que me auxiliaran. La palabra que aquí se traduce entendimiento, mire el significado que le da un diccionario bíblico llamado Word Study. Dice lo siguiente: la actividad de comprensión de nuestra mente que está relacionada con este término implica el ensamblaje de factores individuales en un todo organizado, como reunir las piezas de un rompecabezas y ponerlas todas juntas. La mente capta conceptos, ve la relación adecuada entre ellos, y tal entendimiento incluye también la conciencia moral y la conciencia religiosa del corazón del hombre. Entonces, mire, no sé si tienen lista la imagen, hermanos, que les pedí, por favor. Aquí no me aparece todavía. Hermanos, ¿ya está? No aparece. Aquí todavía me aparece el texto bíblico, pero bueno, mire, ahí está. Pongámosla de una vez, por favor. En las pantallas, no sé si ya, ahí está. ¿Usted qué diría que es eso? Claro, ¿verdad? Un rompecabezas. Pero ¿qué imagen hay ahí? No está armado. Pues así es, espiritualmente hablando, para aquellos a quienes no ha sido concedido entender los misterios del reino cuando oyen una parábola. Así es para ellos cuando usted les habla del diezmo y de la ofrenda. Así es para ellos cuando usted le dice que la Navidad es una celebración pagana y que los cristianos no deberíamos participar de ella. Así lo miran. Pero entonces, cuando viene una ministración, que insisto, no quiero hacer total énfasis en la administración apostólica, pero no puedo dejar de mencionarlo. Cuando viene una administración, pero una verdadera administración apostólica, no solo alguien que dice apóstol para sacarle más plata a la gente, no solo alguien que se presenta y dice ser apóstol para poder exigir gustitos cuando viaja, ¿verdad? No, una verdadera administración apostólica, cuando el entendimiento es puesto en orden. Entonces pongamos la siguiente imagen, por favor, hermanos, si la tienen ya lista. Ahí va. Eso es lo mismo que usted vio en la imagen anterior. Entonces lo que dice es: les hablo en parábolas para que vean de la forma anterior. Pero a ustedes, que sí les ha sido concedido entender, conocer los misterios del reino, ustedes lo ven así. Y entonces cuando ustedes lo ven así, entonces se convierten. Y si se convierten, yo los restauro, yo los sano, yo perfecciono mi obra en ustedes. Entonces, por eso la importancia del entendimiento, porque necesitamos ver así. Cuando usted mira los escenarios escatológicos, cuando usted mira el tiempo que nos ha tocado vivir, no haciendo énfasis en una temática en particular, sino haciendo énfasis en el tiempo que nos ha tocado vivir, hermano.
Si usted mira, por ejemplo, el escenario mundo, el escenario iglesia, el escenario cosmos, todo, si lo vemos como, perdón hermanos, pongamos otra vez la primera imagen. Bueno, ahí está, gracias, sí, ahí está, hermano. Si lo vemos de esta manera, no nos vamos a preparar para la venida del Señor. Entonces, eso de alguna forma, esto era lo que les pasaba a los discípulos. Cuando dice el tema que nuestro apóstol ministraba, que no le entendieron al Señor, era porque miraban así. Él les decía: guardaos de la levadura de los fariseos. Ah, sí, pues decían así, porque ellos así hablaban, ellos hablaban en chapín, hermano. Ah, sí, pues decía, ¿verdad? Mira, pues nito, decían ellos, ¿verdad? Porque miraban así. Esto lo dijo porque no traemos pan. Y nos está tirando chifletas porque ni modo, ¿verdad? No era eso. Entonces tiene que venir el Señor y armarles el rompecabezas. Pongamos la otra imagen, por favor. No, miren pues, la levadura de los fariseos es la hipocresía. Lo que pasa es que ustedes vieron la misma imagen, pero la vieron de la forma anterior. Pero la levadura, a lo que yo me refiero, es a esto. Cuídense de la hipocresía de los fariseos. No solamente cuídense de tratar con gente hipócrita. Cuídense de que ustedes no caigan en actitudes hipócritas como las de ellos. Ese era el mensaje. Pero eso es a lo que se refiere el versículo que estábamos mencionando. Si lo podemos regresar ahora, hermanos, muchas gracias. Por favor, pongamos el versículo. Lo que él está diciendo entonces aquí es esto. Si ellos entienden, si ellos miran el rompecabezas completo, se convierten. Y si se convierten, yo los sano, yo los restauro. Entonces, a los que no les ha sido concedido, les hablo en parábolas para que vean las piezas todas revueltas y no entiendan. No se convierten y tampoco voy a tener necesidad de sanarlos. ¿Me doy a entender con esto? Amén. Ok, entonces, vuelvo a la carga. Necesitamos una ministración a nuestro entendimiento. Y entonces de eso es de lo que yo le quiero hablar en el tiempo que me queda. Ministrando el entendimiento. Porque usted y yo necesitamos ver no solo lo escatológico, hermano, aunque eso desde luego, ¿para dónde? ¿Verdad? Si es el tiempo que nos tocó vivir. Pero hermano, necesitamos entender lo que está sucediendo en nuestra propia casa, por ejemplo. ¿Por qué los problemas que se dan? ¿Por qué? Supóngase usted, solo por citar un ejemplo, ¿verdad? Yo sé que el tema familiar es mañana, pero por decirle algo, ¿por qué un hijo le está rindiendo mal en el colegio, otro se está rebelando, otro que ya tiene edad, ya hasta le ofreció trancazos al papá? Y entonces, desde luego eso es un caos. Pero si nosotros solo miramos las piezas desordenadas, solo vemos los eventos aislados, pues no vamos a lograr arreglar aquella situación. Pero si el Señor nos concede el entendimiento y ordenar aquella situación, es decir, no, aquí hay un problema espiritual que alguien está haciendo algo en contra de nosotros y lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. O aquí hay una situación que alguien abrió una puerta de pecado a la manera de Acán y por eso es que hay pecado dentro del campamento, lo vamos a sacar y vamos a sanar esta casa. Aquí hay una marca de lepra y vamos a derribar las piedras que están afectadas por la lepra, pero vamos a restaurar lo que tengamos que restaurar. Necesitamos ver ordenadamente en todo, hermano. En nuestra vida individual, en nuestra vida familiar, en las cosas de los acontecimientos que nos rodean. Necesitamos ese entendimiento que nos permita ordenar el rompecabezas y comprender el mensaje que Dios quiere darnos. Amén. Bueno, entonces, ¿cómo ministramos nuestro entendimiento? Mire este versículo. Por aquí quiero empezar. O más bien creo que por aquí voy a tener que ir terminando, ¿verdad? Mateo capítulo 15, versículo 10. Dice, según la Biblia de las Américas,
Y llamando junto a sí, el Señor Jesús, desde luego, ¿verdad? De él está hablando. Llamando junto a sí a la multitud, les dijo: oíd y entended. Entonces, ¿quieres entender lo que el Señor te habla? ¿Quieres entender la situación de tu casa? ¿Quieres entender la enseñanza escatológica? ¿Quieres entender todos los mensajes que te son predicados acá? Oye, oíd y entended. Ahora mire, esto de oír no es tan superficial como parece. Porque mire, en una oportunidad, me recuerdo, me contactó un pastor de los nuestros y me hizo una pregunta que a su vez su hijito le había hecho a él, un niño como unos 10 años más o menos. Y le dice: papá, ¿es cierto que para ser salvo hay que creer en el corazón que Jesús es el Señor y confesar con tu boca que el Señor lo levantó entre los muertos? Sí, le dice: hijo, es cierto, eso es lo que hay que hacer para ser salvo. Y entonces, la gente que no puede hablar, ¿no pueden ser salvos? Porque ¿cómo van a confesar ellos con su boca que Jesús es el Señor? Obviamente lo agarró en curva, ¿verdad? Y entonces vino aquel, me llamó y me pasó la papa caliente a mí, ¿verdad? Entonces yo le dije: bueno, mira, realmente tenemos que considerar que hay cosas que no podemos verlas al pie de la letra, ¿verdad? Porque si no, verdaderamente estaríamos diciendo que la gente que no puede hablar no podría salvarse. O bien, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por el rema de Dios. Y entonces, ¿cómo hacemos con las personas que no pueden oír literalmente? ¿No pueden tener fe? Claro que pueden. Entonces ellos tienen que oír de otra forma. Usted incluso puede ver que nosotros ponemos en la pantalla un lenguaje de señas, una interpretación del mensaje por medio de un lenguaje de señas, para que aquellas personas que tienen dificultad con su oído literal puedan oír espiritualmente hablando un mensaje y que puedan tener fe y que puedan ser salvos, aunque no puedan confesar literalmente con su boca, sí puedan confesar a Jesús que es el Señor. Entonces, esto de oír no es al pie de la letra como nosotros deberíamos considerarlo. Porque mire, le voy a poner un par de versículos acá. Primero, mire libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 7. Esto es para explicarle, para llamar su atención a lo subjetivo que puede ser el hecho de oír. Hechos capítulo 9, verso 7, según la Biblia textual dice: y los varones que iban con él, es decir, con Saulo, ¿verdad? Esta es la conversión de Saulo, que más adelante fue Pablo, el apóstol Pablo. Entonces dice: los varones que iban con él se habían parado estupefactos, oyendo a la verdad la voz, pero no viendo a nadie. Amén. Ok, ahora le voy a poner otro versículo en donde el propio Pablo está relatando lo que sucedió. Le ruego que lo observe y que usted me diga si le es congruente lo que dice con respecto a este versículo. ¿Estamos? Ok, se lo voy a poner, obsérvelo y usted me dice qué diferencia se encuentra ahí. Puro aquel pasatiempo de los periódicos, ¿verdad? Hechos 22:9, la misma Biblia textual dice: ahora bien, los que estaban conmigo, aquí es Pablo el que está hablando, ciertamente vieron la luz, pero no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y entonces, unos oyeron y otros vieron.
Sí, claro, la voz no era para ellos, pues dice mi hermana, tiene toda la razón, pero lo que yo quiero, por eso incluso resalté con otro color, que en Hechos 9:7 dice que oyeron la voz. Y en Hechos 22:9 dice que no oyeron la voz. Entonces, oyeron pero no entendieron. Porque entonces eso es justamente lo que explica esta versión, que es la Biblia Arcas Fernández, el mismo versículo 22:9, dice: mis compañeros vieron la luz, pero no entendieron la voz del que me hablaba. Porque entonces, mire hermano, usted ha oído aquel dicho que se dice: ¿lo oyó como oír llover? ¿Lo ha oído? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir cuando alguien dice esa expresión? Exactamente, que sus orejitas u orejotas, ¿verdad? Según sea el caso, sí percibieron un sonido, pero no le pusieron atención. Así como, digamos, si alguien está, por decirle algo, está en la sala de su casa, está viendo televisión, está viendo Rema TV, eso, y empieza a llover. Tal vez le pondrá atención si dejó ropa tendida en el lazo y ¡ay, está lloviendo! ¿verdad? Y se levanta a recoger todo. Pero si no dejó ropa, ¡qué llueva! Y sigue viendo. Es más volumen le da la televisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces sus oídos captan el sonido, pero no le pone atención. Entonces, cuando el Señor dice oíd y entended, no se refiere necesariamente a captar sonidos. Se refiere a poner nuestra atención en algo. Por eso le decía, así como no debemos tomarlo literal, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no debemos tomarlo literal en el sentido de la gente que no puede oír literalmente, sino que tiene que tener una explicación espiritual. De la misma manera, cuando Él dice oíd y entended, quiere decir, no se trata solamente de escuchar sonidos. Se trata de ponerle atención al mensaje de Dios y eso va a habilitar tu entendimiento. Pero yo me atrevo a pensar, basado en esto que le estoy diciendo, que una de las razones por las que alguien no entiende el mensaje del Señor es porque oye, pero no entiende el mensaje. Es porque tal vez está aquí en la congregación, está oyendo el mensaje, madrugó para venir temprano y escoger buen lugar, pero cuando ya está en el momento del mensaje, tal vez se quedó dormido o dormida. Y está oyendo, que hasta lo arrulla el mensaje, ¿verdad? Es más, le dice a la servidora: hermana, no tiene un poncho que me preste, por favor. Aunque sea su suéter, présteme, hermana, ¿verdad? O alguien que está oyendo el mensaje y está pensando: ay, Dios mío, ya viene el fin de mes, Padre Santo. Está oyendo literalmente, pero no está poniendo atención al mensaje. El resultado, desafortunadamente, es que no va a entender. Por eso, mire este otro versículo que me permite explicar un poquito más acerca de esto. Es relacionado con los versículos que leímos al principio, porque es la finalización de la parábola del sembrador, solo que vista desde la perspectiva de Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 8 dice: y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar de estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Hermano, bueno, es interesante que 7 veces el Señor dijo esto. Y 7 veces lo dice el Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis. Entonces, cualquiera diría: bueno, pero insisto, alguien que mira todas las piezas del rompecabezas así revueltas, ¿verdad? Pues ni modo, ¿y para qué otra cosa son los oídos? Pues, ¿cómo así que el que tenga oídos para oír?
¿Para qué son los oídos? Pues ciertamente para oír. Pero mire. Desde el momento que el Señor dice, el que tenga oídos para oír, es porque está dando por sentado que entre todo el auditorio había algunos que no lo tenían. Mire, le voy a poner un ejemplo, solo para ilustrar esto. Es como que yo dijera, por favor, el que tenga pantalón negro, póngase de pie. Yo estoy dando por sentado que algunos tienen y otros no. Obviamente, el que tiene pantalón negro, bueno, se pondría de pie. Y el que no, pues se queda sentado. Porque hay una diferencia entre toda esta multitud, sobre todo, ¿verdad? Entonces, imagínense, el Señor viene y dice, bueno, el que tenga oídos para oír, como diciendo, y el que no los tiene, pues ni modo, ¿verdad? No entienda. Quédese ahí, quédese igual, oiga el mensaje, tal vez lo va a entender como consejos de agricultura, que no se debe sembrar junto al camino, que hay que preparar la tierra, tal vez va a tomar algo de ahí. Pero el verdadero mensaje, la esencia del mensaje que él le llevaba, no lo va a entender. Entonces, considerando todo esto, permítame, quiero ver si logro ver acá dónde era que tenía. Sí, voy a regresar un momentito a esta diapositiva anterior, solo para leerle el concepto de lo que dice acerca de este verbo oír. Según el idioma griego, el diccionario Vine dice lo siguiente, hablando de los dos pasajes que están acá. En el primer pasaje se refiere a la percepción sensorial, mientras que el segundo se refiere al mensaje percibido. Entonces, cuando el Señor viene y dice esto, el que tenga oídos para oír, que oiga, yo me permito presentarle esta paráfrasis. El que tenga la capacidad de unificar el sonido que captan sus oídos con el mensaje que se le envía, que entienda. Eso es lo que quiere decir esa frase, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tiene la capacidad de unificar los sonidos literales con el mensaje, la esencia de lo que se le está, de lo que está oyendo, ese va a entender. Entonces, por eso, hermano, nosotros necesitamos oír, pero no oír como oír llover. Necesitamos entender lo que estamos oyendo. Amén. Bueno, déjeme leerle otro versículo rápidamente para que vayamos avanzando, aunque ya el tiempo se me terminó. Solo quisiera entonces mostrarle otra faceta de cómo podemos ministrar nuestro entendimiento. Mateo capítulo 24, versículo 15. Esta es una versión que se llama la Biblia Siglo de Oro. Y dice de la siguiente manera: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Como que dice, el que no lee, quédese en gallo, ¿verdad? Pero el que lee, ese va a entender. Ay, hermano, mire. Le voy a hacer una pregunta, la cual le ruego que no me conteste. La pregunta es, ¿usted lee? Que no me conteste. No, gloria a Dios, gracias hermano, solo estoy bromeando. Gloria a Dios si usted lee. Ahora, aquí viene otra pregunta. ¿Y qué lee?
A esa sí ya no me la contestó y a esta no le dije nada. Porque mire, hermano, definitivamente hay una bienaventuranza en leer. Eso es lo que dice Apocalipsis. Bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan las palabras contenidas en este libro. Entonces hay una bienaventuranza en leer. Nosotros deberíamos leer, no solamente por una cuestión cultural, no solamente por una cuestión académica, sino sobre todo porque hay una riqueza espiritual que nos es trasladada por medio de leer. Hay una que se traslada por nuestros oídos, que es de lo que ya más o menos explicamos hace un momento. Pero ahora, si queremos ministrar nuestro entendimiento, otra de las cosas que nosotros deberíamos considerar es leer. Por supuesto, como una situación, como una instancia primaria, leer la palabra, ¿verdad? Leer las escrituras. Pero no quiero hacer tanto énfasis en que usted lea la Biblia, aunque desde luego debemos hacerlo, ¿verdad? Sino así como le expliqué un poquito acerca del significado de oír, quiero comentarle también un poco acerca del significado de leer. Porque resulta que este verbo en el griego, solo se lo menciono, es un verbo griego que se dice anaginosko. Y significa aprender de nuevo. Entonces, así como pusimos el ejemplo que alguien puede oír, pero no entender, alguien también podría estar leyendo literalmente, pero no está aprendiendo de nuevo. Sino que empieza a leer, sí, este ya me lo sé. No, este no, pero está muy aburrido, lo voy a pasar. Cuando realmente, hermano, cada vez que nosotros nos disponemos a leer, sobre todo, insisto, la escritura, porque mire, entre paréntesis le quiero hacer una salvedad. Yo no le estoy diciendo de una forma categórica que usted no lea otra cosa que no sea la Biblia. Porque, por ejemplo, si usted está estudiando en la universidad y no, es que el pastor dice que solo la Biblia tengo que leer, hermano, cuando le toque un examen de estructuras, se lo van a tronar. Cuando le toque hacer un examen de contabilidad o de derecho fiscal o lo que sea, se lo van a tronar si usted no lee lo que tiene que leer. Entonces, por eso le decía, no quiero hacer tanto énfasis en la lectura de las escrituras, aunque desde luego para ministrar el entendimiento sí eso es lo que tenemos que leer, sino que quiero hacer énfasis en cuál debería ser nuestra actitud cuando nos disponemos a leer. Y es que debe ser una actitud en la cual estemos abiertos, apercibidos a aprender de nuevo. Que si usted ya leyó un versículo muchas veces en la escritura, que lo vuelva a leer y yo le aseguro que Dios le puede hablar cosas nuevas en esos versículos. Aunque usted se lo sepa de memoria, aunque usted haya ganado esgrima bíblico en la escuela desde hace muchos años, aunque usted lo tenga en un cuadro en la sala de su casa, aunque usted lo que sea, pero cada vez que usted lea, hágalo con una actitud dispuesta a aprender de nuevo. De lo contrario, puede pasar lo mismo que mencionábamos con el oído. Puede leer. Y es más, como incluso usted puede ver que ahora hasta en las aplicaciones de la Biblia hay, ¿verdad? Un plan de lectura para que usted, el desafío de las 52 semanas. Y que le empiezan a meter un montón de ideas que, hermano, sinceramente, pues yo respeto si alguien quiere seguirlas. Yo no creo que deba ser esa necesariamente la forma en que leamos la Biblia. Pero alguien podría decir, voy a perder mi racha. Hoy no he abierto la aplicación, entonces, a ver, vaya. Hermano, perdón, ¿eso será anaginosco? No. ¿Y será que va a entender la persona que actúe de esa forma? No.
El que quiera entender el mensaje tiene que aprender de nuevo. Ay, mire, hermano, esto implica otra cosa. Si nos disponemos a aprender, primero tenemos que reconocer entonces que no sabemos. Porque si nosotros consideramos que ya sabemos, de allí puede brotar la actitud de no estar dispuesto a aprender de nuevo. Y entonces alguien podría estar leyendo por rutina. Alguien podría estar leyendo para no perder su racha en la aplicación de la Biblia. Alguien podría estar leyendo porque está compitiendo con otro hermano a ver quién lee la Biblia primero. Y así tantos ejemplos que podríamos mencionar. Pero nosotros, si queremos entender el mensaje de Dios, debemos leer cada vez que lo hagamos con la actitud de aprender, con la disposición a decir, mira, Señor, verdaderamente, ay, papito, no sé cuántos años tenga usted de ser creyente, no sé cuántos mensajes habrá escuchado, no sé cuántas veces habrá leído la Biblia, pero cada vez que usted la abra, que le pida, Padre, por favor, quiero aprender, quiero entender tu mensaje, quiero entender la Escritura. Amén. Bueno, el tiempo se me terminó. Yo quisiera pedirle que tal vez no solo mi hermano, sino todos los hermanos de la alabanza vengan de una vez para acá, por favor, para que me ayuden a ministrar. Y mientras ellos suben, tal vez solo le voy a leer algunos versículos más. Mire, por ejemplo, este es, mejor le voy a leer otro, no el que le había dicho primero. Mire esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Amados, esta es ya la segunda epístola que os escribo, en las cuales despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces, como le decía en un principio, la ministración apostólica es vital para el entendimiento. Pero aquí me llama la atención que él dice acá que la forma como él va a despertar el entendimiento de los que reciban su epístola es con exhortación. Entonces, a veces también es necesario que nos exhorten, hermano. Aunque eso a veces no es agradable, ¿verdad? Y luego dice, para recordar las palabras antes dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador, proclamado por vuestros apóstoles. Pero me llamó la atención una versión de la Biblia que dice, en lugar de decir con exhortación, dice de la siguiente manera: en las cuales, es decir, en las epístolas, despierto a base de recuerdos vuestro limpio entendimiento. Entonces, una forma de ministrar nuestro entendimiento es a base de recuerdos. Pero no cualquier recuerdo, ¿verdad? No que usted se ponga a recordar las canciones de antaño, ¿verdad? Ay, aquella que le dediqué a la fulanita. Esos recuerdos no, igual no va a entender si se puede a recordar ese tipo de cosas. Sino que ahí dice, yo les quiero recordar las palabras dichas antes por los profetas y los mandamientos dados por los apóstoles. Es decir, mire, en cierta forma, creo que podría aplicar aquí el hecho de memorizar algunos versículos. En cierta forma, creo que valdría la pena que nosotros de vez en cuando nos tomáramos un tiempito para recordar algunos mensajes que hemos escuchado y así otras cosas, pero a través de recuerdos, con base en recuerdos. El apóstol Pedro decía, yo voy a despertar en ustedes un limpio entendimiento. Que ustedes puedan entender el mensaje, pero yo los voy a... Para poder entender el mensaje necesitan que su entendimiento esté despierto. Y la forma como yo se los voy a despertar es a base de recuerdos. Recordando incluso las cosas que el Señor ha hecho por ti.
Mire, le voy a poner un ejemplo, ya ahorita termino porque el tiempo ya se me agotó. Pero el ejemplo que pusimos de los discípulos que no entendieron el milagro de la multiplicación, y cuando el Señor les mencionó la palabra levadura, pensaron que les estaba hablando de pan literal. Pues como usted sabe, eso fue un milagro. Entonces, sería muy bueno que usted recuerde las cosas extraordinarias que Dios ha hecho en su vida. Y claro, yo sé que usted las puede recordar con facilidad, pero creo que una de las mejores formas para recordar es cuando usted testifica de lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando usted un día se encuentra un hermano que tal vez está pasando el Niágara en bicicleta, ¿verdad? Y usted le dice, no hombre, tranquilo, Dios siempre hace algo. Mira, me recuerdo la vez pasada, yo no tenía pero ni un centavo entre la bolsa, y el Señor usó a un hermano para bendecirme. Presentame a ese hermano, le va a decir el otro, ¿verdad? No, hombre, vos orá por tu lado. O cuando usted encuentra a alguien que está enfermo, dicen, mira, yo me recuerdo una vez que yo estuve hospitalizado y que los médicos no le atinaban, con el respeto de los médicos, ¿verdad? Pero el Señor me habló a mi corazón y me dijo, no morirás, vivirás. Mire, yo tengo un amigo pastor. Denle un aplauso al Señor. Yo tengo un amigo pastor que a él le gusta mucho, bueno, de hecho a eso se dedica, ¿verdad? A hacer obra misionera, no en la forma como nosotros lo enfocamos, sino en el sentido de ir a diferentes poblaciones y abrir una misión, abrir un campo ahí, empezando de cero. Pues bueno, él estando fuera de su país, en cierta oportunidad le dio un infarto y lo tuvieron que hospitalizar en un país que no era el suyo. Lo atendieron ahí bajando del avión, porque tenía que hacer una escala bajando del avión. Y bueno, la cosa es que lo hospitalizaron y él estuvo ahí varios días, me parece que 10 días estuvo él ahí. Y él con una angustia terrible, se imagina usted estar, porque no le digo enfermo de gripe o del estómago, estaba con un infarto, fuera de su país, no conocía a nadie, ¿no? Y de pronto entró una mujer a la sala del hospital, porque era una sala colectiva. Y la mujer dijo, ¿alguien aquí tiene vida eterna? Y como que nadie respondió y dijo otra vez, ¿alguien aquí tiene vida eterna? Y entonces él levantó la mano y le dijo, yo tengo vida eterna. Así te dice el Señor, no vas a morir. Esta enfermedad no es para muerte. Y el Señor lo sanó. Y ahí está, trabajando siempre para el Señor. Entonces así le digo yo a usted, si usted recuerda y usted testifica a otros de lo que el Señor ha hecho en su vida, no solo va a edificar, no solo va a bendecir la vida de los hermanos, sino que su entendimiento también va a ser ministrado y no va a ser afectado por la operación de engaño que hay en este mundo. Entonces le invito a ponerse de pie, por favor. Necesito orar por usted. No solo porque el tiempo ya se me terminó, sino porque necesito ministrar su entendimiento. Hay una parte que a usted le corresponde y es oír, y la otra es leer. Bueno, hay otro montón que aquí no dio tiempo a mencionarle, pero la parte que le corresponde a aquellos que tenemos el privilegio de predicar, una es recordarle, a base de recuerdos, despertar su entendimiento. Y también, como dice en otra porción de la Escritura, que el Señor, cuando les habló
a sus discípulos, les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Entonces yo quiero ministrar esa palabra hoy sobre usted. Amén. Aquí hay una persona que está viniendo a recibir al Señor en su corazón. Gloria a Dios. Atiéndanle, por favor. Y de paso, por favor, los hermanos de evangelismo, movilícense como ustedes saben hacerlo. Y hago la invitación de una vez. Si hay alguien en medio de nosotros, tal vez contrario a lo que dijo aquella mujer, ¿verdad? Si hay alguien que no tiene vida eterna en este lugar, yo le invito a que pase al frente, que nos permita guiarle en la forma como usted puede abrir su corazón al Señor Jesús y tener vida eterna para usted y para los de su casa. ¿Hay alguien que le quiere entregar su corazón esta tarde al Señor Jesús? Allá viene alguien más. Bienvenidos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Por favor, no se demore en hacerlo. Si bien es cierto, el Señor es paciente para con nosotros, yo le invito a que no lo piense. No le estamos ofreciendo ninguna cosa mala, al contrario, le estamos ofreciendo la vida eterna que el Señor Jesús ganó por usted al morir en la cruz y al sustituirle en la muerte segunda en el lago de fuego. Aquí viene otra persona, otras dos personas, me parece que son. Gloria a Dios. Aleluya. Mientras mis hermanos les atienden, y les ruego por favor que siempre estén ahí atentos por si viene alguien más. Aquí viene alguien más también, por cierto. Atiéndanle por favor, hermanos. Y yo quisiera dejar abierta esta invitación. Y mientras sigue abierta la invitación para los que quieran venir, los que quieran incluso reconciliarse con el Señor, yo quiero orar por usted. Yo quiero ministrar su entendimiento. Aleluya. Aleluya. Siguen pasando los hermanos. Gloria a Dios. Eso es simple y sencillamente obra del Espíritu Santo. Aquí no tiene nada que ver el predicador, sino solamente el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a orar. Insisto, la invitación queda abierta. Les ruego a mis hermanos por favor que les atiendan. Y vamos a orar, tanto por los hermanos que han venido a recibir al Señor o a reconciliarse, como también por usted y por mí, para que nuestro entendimiento sea abierto, sea despertado y podamos entender el mensaje de nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos hoy a ti. Primeramente agradeciéndote, Señor, por cada una de estas personas que hoy tu Santo Espíritu les ha hecho entender su necesidad de rendirte su vida, de entregarte su vida, de abrir su corazón para que tú entres en él y dirijas su vida, que gobiernes su vida y sobre todo que puedan tener vida eterna. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por cada uno de ellos, rogándote que operes en ellos el milagro del nuevo nacimiento, de tal manera, Señor, que nunca vuelvan atrás, que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida del Cordero, de manera que incluso por esta razón ellos no puedan ser sellados en su frente por el sello, por la marca que será puesta sobre los moradores de la tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y así como hay fiesta en los cielos, nosotros también nos regocijamos por la obra que estás haciendo en cada uno de ellos. Pero también, Señor, yo te doy gracias por este pueblo. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos, porque habiendo ellos abierto su corazón a ti, hoy estamos aquí reconociéndonos necesitados de ti.
necesitados de que tú ministres nuestro entendimiento, porque queremos dar fruto para ti, porque no queremos ser alcanzados por la operación de error que hay sobre este mundo. En el nombre de Jesús hoy venimos delante de ti, Señor, y sabiendo que me ha sido delegada autoridad apostólica por el apóstol Sergio Enríquez, no solamente para exponerles un tema, sino para ministrar su entendimiento. Yo hoy, Señor, estoy ministrando el entendimiento de este pueblo, Señor, con base en los recuerdos de las obras portentosas que tú has hecho en la vida de cada uno de ellos. Yo estoy despertando el entendimiento de cada uno de ellos para que su corazón pueda recibir tu mensaje, que lo puedan entender, que se conviertan y que tú los restaures por completo, Señor, de manera que ninguno de ellos se pierda. Y que también, Señor, ninguno de ellos se aleje avergonzado de ti en aquel día. En el nombre de Jesús, yo envío esta palabra para que ellos puedan, Señor, recibir con gozo, con corazón sencillo, con corazón limpio, Señor, el mensaje que proviene de ti. Y el día que tú vengas a buscar fruto de ellos, puedan decir confiadamente: venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. En el nombre de Jesús, yo sello esta palabra sobre su frente con la autoridad que me ha sido delegada, con el anillo que le diste al apóstol Sergio Enríquez para sellar decretos de bendición sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Cantemos al Señor, hermanos, por favor. Ministerios Ebenecer presentó la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, zona 5, Ciudad de Guatemala.